Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para entender lo que está pasando en América Latina. Primero vamos a hablar sobre México, que acaba de tener elecciones judiciales, se ha implementado una nueva reforma, así que hay que discutir bastante sobre qué significa y cuáles han sido los resultados. También vamos a hablar sobre Chile. El presidente Boric ha hecho una rendición de cuentas anual, hay que ver cuál es su balance y también cómo eso lo posiciona para el proceso electoral. Vamos a hablar sobre Bolivia, que se encuentra ahorita en una crisis económica y de seguridad ciudadana bien importante. Y por último vamos a hablar sobre Argentina y las medidas económicas que están generando muy buenos resultados en ese país. Pero comencemos primero con México, porque ya venimos hablando de ese tema por bastante tiempo. Se propuso una reforma judicial que lo que hacía era que los jueces pudieran ser electos a través de voto popular. Lo que ha ocurrido la última semana es que por primera vez se ha dado esta elección. La presidenta Claudia Sheinbaum, una de las principales impulsoras de esta reforma, ha dicho que los resultados han sido, y puedo tratar de citar acá, una participación impresionante por parte de la ciudadanía. Ahora, si es que vemos los números nos dicen otra cosa. La cifra de participación ciudadana ha sido de 15%, así que habría que ver realmente qué tan impresionante ha sido. Ahora, esta reforma siempre ha generado bastantes dudas porque la parte judicial siempre termina siendo como la última puerta o el último obstáculo para las medidas totalitarias, ¿no? Cuando de repente los partidos tienen el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, comienzan a aprobar reformas que podrían ser bastante controversiales y suele ser el Poder Judicial el que logra detenerlas a través de un control constitucional, por ejemplo. Esto podría cambiar ya que los resultados nos dicen que el partido oficialista ha logrado poner a varios jueces, incluso a personas que han sido asesoras directamente del partido, hoy son jueces o magistrados de la Corte Suprema de México. Así que hay bastante para analizar qué consecuencias va a tener y cómo también va a ser el rol de la oposición en este momento. Y para hablar sobre esos temas nos acompaña desde México el director para América Latina del Atlas Network, Roberto Salinas. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Quería comenzar tratando de contextualizar lo que ha pasado en México. Hemos hablado bastante de esta reforma judicial que iba a terminar eligiendo, las personas iban a terminar eligiendo a los jueces. ¿Nos puedes explicar cómo llegó a darse esta reforma y qué ha pasado en el proceso electoral? Bueno, hay tanto que decir. Yo creo que la palabra adecuada aquí es desastre institucional. Es decir, es la primera vez que un país ha experimentado con un ejercicio de voto popular en todos los niveles jurídicos de votación de los magistrados. A nivel local, a nivel estatal y a nivel... Por lo tanto, venían con una gran cantidad de candidatos, donde el chiste que Lorenzo Córdoba, bueno, chiste bastante serio, que Lorenzo Córdoba compartía en sus comentarios, en conferencias y en redes sociales antes de las elecciones, es que uno necesita un doctorado en astrofísica para poder llenar la boleta. Y por lo tanto, sobre todo del partido Morena, se tuvo que hacer un gran ejercicio de lo que llamamos el acarreo, ¿cierto? Llevar a todos a todo el contingente que está afiliado al partido a la jornada de votación, pero con acordeones, es decir, con el equivalente a lo que en inglés se llaman cheat sheets, ¿cierto? Lo que algunos llevaban en sus exámenes para copiar y ver, porque estaba tan complicada la cosa. Pues mira, si vas a ir a votar, pues aquí te digo por quién votar. Eso es un abierto fraude, es una abierta violación del hecho de que el voto es secreto y el voto es libre. Aquí ni hay secreto ni hay libertad de votación. Me parece que era Giovanni Sartori, el gran politólogo del siglo pasado, que decía que el ejercicio democrático debe ser lo más sencillo posible. Votas por A o por B, y si acaso por C, y se acabó, y se acabó. Y a nivel presidente, a nivel diputado y a nivel gobernador, y se acabó. No puede ser más complicado de eso porque se pierde justamente la libertad. Esa es la esencia y la consecuencia del ejercicio de democracia popular. Es poder votar en libertad en una forma en que sea sencilla y que sea transparente. Aquí
era algo enormemente complicado y tan no transparente que incluso llegaron a hacer estos acordeones. Entonces realmente ha sido un chiste muy cruel para la sociedad mexicana y hemos hecho el absoluto ridículo en publicaciones que se pueden denominar de izquierda, de derecha, del centro, de lo que ustedes quieran. Lo ven como, ¿qué diablos están haciendo los mexicanos? Y la gran consecuencia es que esto va a socavar en una forma muy importante la estabilidad del Estado de Derecho, del de por sí ya frágil Estado de Derecho. De que la oposición tenía razón que se necesitaba una reforma judicial, definitivamente se necesitaba. Pero esto no es reforma, esto es una abierta deforma judicial. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Los magistrados entrarán en funciones el 1 de septiembre y pues mucho temen lo peor. ¿Y qué crees que revela la baja participación de los ciudadanos? Porque entiendo que ha sido menos del 15%. Digamos, ¿cómo se van a sostener estos jueces frente a la crítica de que su elección de repente no ha sido válida o que de repente no es tan legítima porque solo el 15% de los ciudadanos acudieron a votar? Sí, perdón, se me olvidó mencionar, es muy buen punto. La votación fue del 13%, pero del 13% en global. De ahí tienes que descontar una gran cantidad que fueron a votar simplemente para ejercer su derecho a voto, pero en abierta contraposición a la reforma. Es decir, ahí tienes que calcular que un 20 a 30% de las boletas fueron anuladas. O sea, hubo gente como Denise Dresser, por ejemplo, que fue a votar, la famosa politóloga mexicana, a poner esto es un fraude y yo no lo avalo. Bueno, ahí invalidaste tu voto. Entonces realmente estás hablando de que el voto real fue de alrededor del 8 o el 9%. ¿Cómo se puede justificar una elección en ese sentido? ¿Realmente se cree sus propias palabras Claudia Sheinbaum cuando en la mañanera, después de la votación, el lunes pasado, ella dijo de que México es ahora el país más democrático del mundo porque eligió a los jueces? No puede ser, no puede ser. Realmente es realmente esto sería causa de invalidar todo el episodio de votación el domingo pasado, de votación de los jueces de la reforma judicial por la bajísima participación. Y claro, ya se han desatado toda una gran cantidad de controversias internas al partido, acusando al hijo de Andrés Manuel López Obrador, al llamado Andy, ¿sí? Porque además perdieron elecciones locales en Veracruz y en Durango, en los estados de Veracruz y Durango. Y a eso le sumas el hecho que tuvieron que hacer una gran cantidad de acarreo, ¿sí? Pues de llevar a la gente a votar y a decirle y vota por tal o cual, ¿sí? A cambio de la torta o a cambio de 500 pesos, que son aproximadamente como $25. Vaya, es una verdadera farsa. Y claramente, bueno, vamos a ver qué pasa, pero va a haber toda clase de denuncias para anular la elección. La verdad es que para México sería magnífico, para la propia Sheinbaum sería magnífico si existen elementos para anular la elección y volver, go back to basics, ¿no? O sea, go back to the drawing board y decir ahora, vamos a replantear la necesidad de una reforma judicial, definitivamente que es necesaria, pero no esta devastación. O sea, no vamos a poner a votación a los pilotos de un avión, ¿sí? O al médico que opera cáncer, ¿sí? O al físico que trata de derivar, de confirmar sus hipótesis sobre mecánica cuántica. Vaya, ese es el fenómeno que yo llamaría los bastardos de Protágoras. Vaya, entonces donde la realidad la determina el pueblo bueno y sabio, no importa de lo que sea. Caray, para eso existe el conocimiento y la especialidad. Las formas de elegir eso es quizá lo que se tiene que cambiar, pero no la destrucción total primero de los pesos y contrapesos y de la independencia del poder judicial, que había sido el último bastión de lo que podríamos llamar una república. Justamente sobre esta parte de los pesos y contrapesos y el rol del Poder Judicial quiero preguntarte, porque cuando hablábamos, digamos, en una perspectiva un poco más teórica sobre esta reforma, o como tú la llamas, reforma judicial,
habían estos temores de que los jueces y fiscales, jueces sean tomados por mafias específicas, tal vez que se politice más la justicia, que se hablaba un poco de que el partido Morena podía tomar control del Poder Judicial, y es efectivamente lo que ha terminado pasando si es que los resultados se sostienen, ¿no? Han sido electos como fiscales o como magistrados o jueces personas que han sido asesoras del oficialismo, por ejemplo. Entonces los vínculos son bastante cercanos. ¿Cómo van a afectar estos resultados los límites del Estado de Derecho en México? No, pues te quedaste un poco corta, realmente es mucho peor. Quienes han quedado, por ejemplo, en la Corte Suprema, pues no son asesores, son abiertos afiliados al partido. Está la que ahora la denominan la ministra burra, ¿sí? Lenia Bartrés, la hermana de Martí Bartrés, del que fue jefe de la Ciudad de México, y que ella básicamente va a decir lo que quiera la señora presidenta. Estamos regresando a los tiempos de los 60s y los 70s. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Estamos regresando precisamente a ese tipo de lógica dictatorial hegemónica, ¿sí? Del partido único, en donde el Poder Judicial está simplemente como un aval de lo que se le pegue la regalada gana en su momento, lo que Octavio Paz llamaría al humor del príncipe y dependiendo del capricho de la hora. Y eso es muy peligroso por dos motivos. Uno, cualquier vestigio de derechos de propiedad que existía ahora va a ser dañado. Es decir, si el gobierno, digamos, te requiere porque le debes tanto a la Comisión Federal de Electricidad o le debes tanto el impuesto predial y tú dices, no, me estás cobrando 3 veces más, ¿a qué instancia jurídica puedo acudir yo? ¿Me puedo amparar? ¿Existe ahora la validez del recurso de amparo para protegerme ante los caprichos y ante las ocurrencias del poder dictatorial? No. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. En materia civil se van a desarrollar mecanismos de conciliación y arbitraje, es decir, de arbitraje privado. El gran Alfredo Boulard en Perú ha estudiado esto en mucho detalle, pero ese es un costo de transacción adicional que estamos imponiendo a las empresas. Entonces, si de por sí ya estamos asfixiados por la actual burocracia y por un gobierno inoperante, ahora vamos a tener que soportar eso. Y mucho más serio, por el otro lado, es cuando se firmen inversiones o contratos importantes, pues obviamente no se va a elegir la jurisdicción mexicana como la jurisdicción reinante. Imagínate qué vergüenza. No. A ver, aquí impera la Corte en Nueva York. Si es una inversión ligada a exportaciones, al comercio exterior, al NAFTA, vamos a ver, esto va a tener que estar ligado a otra jurisdicción. Y creo yo, lo que estimo, es que en esta renegociación adelantada de lo que está procurando la administración de Trump, de que posiblemente acabemos simplemente con un acuerdo bilateral México-Estados Unidos, que afortunadamente por lo menos ya se reconoció la enorme importancia estratégica de México para la economía norteamericana y la propia economía estadounidense. Pues ¿qué va a pasar cuando pues lleguen inversionistas que nos caigan bien o nos caigan mal y van a decir, a ver, y yo le voy a meter $500 millones a una planta, a una cadena de suministro, ¿sí? Digamos en automotriz, aeroespacial, en manufactura, en los web services que estaba planeando Amazon en Querétaro, por ejemplo, una inversión de $10,000 millones. ¿Y cómo le vamos a hacer si el juez Patito que vaya en alguna disputa comercial, pues simplemente va a obedecer las órdenes de la ministra burra? No. ¿O qué tal si mi casa se llega y se la apropia el gobierno diciendo es que tú debes de impuestos que no pagaste cuando tenías 7 años de edad? Oiga, pero tenías 7 años. Sí, pero no importa, vamos a la Corte. Y la Corte va a determinar lo que se le pegue la regalada gana al Ejecutivo. Entonces, la apertura de venganza política es enorme. También preguntaste, y muy buena pregunta, la influencia que puede tener el crimen organizado. Esto es una charola de plata para el crimen organizado. Yo voy a poner a mis jueces, entonces no tan solo puedo violar la ley, sino ahora tengo la ley para justificar que la puedo violar. Pero por Dios, ¿a dónde hemos llegado con esta esquizofrenia institucional? Que verdaderamente representa un gran paso atrás en libertades económicas, libertades cívicas, libertades políticas para México. Y pues claramente Ernesto Zedillo,
que ahora ha estado muy vocal el expresidente, tenía razón. Estamos viendo el fin de lo que pretendió ser un experimento en democracia liberal en México. No, y además creo que también se materializan todos los miedos que habían con respecto a esta reforma, y tal vez una luz de esperanza pueda ser la baja votación que hubo en este caso al respecto, y eso podría impulsar algún tipo de oposición a esta reforma, porque es bien difícil mantener un sistema judicial que está basado en la voluntad popular cuando la voluntad popular no quiere expresarse en esas elecciones. Así que nos va a dar bastante para analizar. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Chile, ya que el presidente Gabriel Boric hace unos días ha hecho una rendición de cuentas anual, la que siempre se hace, para ver cómo va el estado de Chile y el estado de su gobierno, cuáles son las perspectivas que tiene a futuro y cuáles son los planes que planea proponer. Asimismo, también han salido encuestas que dicen que tiene bastantes problemas de aprobación. Estamos hablando de alrededor del 22% de aprobación. Todo esto también en el contexto ya de un próximo proceso electoral en los próximos meses, parece que 4 o 5 meses, en el cual la izquierda se va debilitando, en parte también por el rendimiento de Boric, y por otro lado tienes una derecha bastante fortalecida, tal vez un poco dividida entre dos candidatos. Las encuestas dicen que más o menos tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast tienen ambos alrededor del 15% de la intención electoral, así que hay bastante para analizar, especialmente porque Boric ha dado unas cifras bien interesantes en su discurso, y para analizar cómo está yendo el gobierno de Boric, cómo está la ciudadanía en Chile con respecto a su gobierno y también cómo se perfila el proceso electoral que viene, nos acompaña desde Santiago de Chile el exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quería decir comenzar... que... Sí, por favor. No, dime, por favor. Ya que estabas mencionando lo de el informe a la Nación, quisiera decir que dejó a mucha gente descontenta. Vamos a decir, por el lado de la izquierda más dura, a la izquierda del mismo Boric, se sienten muy decepcionados porque el gobierno revolucionario, radical, jacobino, que prometía ser, no fue. Y por el lado del centro, de la derecha, de las oposiciones y las derechas, lo que ha quedado en evidencia, y para la inmensa mayoría de la población, es que se trata de un gobierno con una tremenda y lamentable falta de gestión de Estado, debido a su inexperiencia. Recordemos que en un momento determinado este gobierno tuvo que integrar al gobierno a sectores socialdemócratas que hasta hace muy poco habían sido criticados duramente por el Frente Amplismo y el presidente Boric, porque estaban en una situación de incapacidad de gestionar el Estado. Entonces, recordemos, el último informe que realiza el presidente Boric al país. Por lo tanto, este es un informe especial donde por lo general los presidentes entregan una suerte de legado, intentan comunicar su legado principal y proyectarlo hacia el futuro y depositando las esperanzas en algún candidato que vaya en la próxima elección representando su sensibilidad. Como sus candidatos están muy debilitados, especialmente el de su sector, el Frente Amplismo, tampoco había un mensaje a ese sector que prácticamente no lo nombró en tanto candidato. Pero lo cierto es que es un informe que sabe a qué gusto dejó. Dejó a gusto de alguien que preparó el primer discurso para su campaña para volver a ser candidato presidencial el año 29 para cubrir el periodo 30-34. Esa es la impresión no solamente personal, sino que también de muchos otros observadores. Una intervención apuntando hacia eso y con muy pocos logros efectivos que demostrar. Me gustaría pudiéramos abordar eso también un poquito más adelante, por favor.
Sí, justamente me gustaría comenzar con el tema económico porque me parece, una de las partes más importantes de su rendición de cuentas. Habló de un crecimiento económico mejor de lo que se esperaba, más allá de las proyecciones en cuanto a lo que se tenía pensado para Chile. Me parece que es alrededor de un crecimiento proyectado del 2.2%, pero cuando uno lo compara con la región, difícil compararlo con Argentina, que va a crecer casi un 5%, porque en Argentina se está llevando a cabo una reforma, digamos, bastante comprensiva de la economía, pero por ejemplo, comparándolo con países como Perú, que están también en un proceso de estancamiento político que va a crecer más del 3%, queda difícil poder creerle que es un crecimiento bueno. ¿Cómo ves tú la perspectiva económica del gobierno de Boric hasta ahora? No, esto no es un buen crecimiento, porque esto, claro, si usted lo pone en relación con lo que han sido los últimos años, y especialmente a partir del Chile que sufrió el estallido social en un inicio, delincuencial finalmente, usted se da cuenta que el crecimiento, si usted lo pusiera en relación con un Chile normal, si hubiese continuado el Chile normal del año 2019, estaríamos en otro nivel de desarrollo. Recuerde que las medidas que él ha podido tomar, medidas a las cuales él siempre se opuso en forma radical en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, las buenas medidas en favor del país que él se ha visto obligado ahora a adoptar y que rechazaba con anterioridad, se han logrado impulsar gracias al apoyo de una oposición que lo único que quiere es que el país salga adelante y se desarrolle. Ahora, el crecimiento de 2,5% para Chile es muy bajo. Lo que pasa es que supera levemente el pronóstico anterior, que era de 0,2 por debajo del 2,5, estaba en 2,2, 2,3. Así que entonces para celebrar. Y por el contrario, hay, por ejemplo, preocupación también por la inversión. Si bien el año pasado fueron 15.000 millones de dólares en términos de inversión, lo que se esperaba era mucho más alto, pero ¿qué ocurre? Que la inversión que está entrando a Chile en estos momentos es fundamentalmente minera. Y usted sabe, las inversiones mineras son cuantiosas, porque además las reservas que tiene Chile, como lo tiene Perú, ¿verdad?, son enormes. Pero el tema es que Chile no está manteniendo el nivel de inversión en otros ámbitos que venía sosteniendo hasta el estallido social. Y eso es lo preocupante. Es decir, hay una inversión que obviamente no se puede hacer en otra parte, sino es en Chile, en el término del cobre chileno, pero hay muchos grandes empresarios chilenos, grandes empresas chilenas que están invirtiendo no en Chile, sino que fuera, en países vecinos, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, esto es algo que el gobierno tampoco ha podido atender, porque recuerde, este es un gobierno que comenzó con un programa muy jacobino de confianza total en que el Estado debe asumir muchas funciones en economía y con fuerte desconfianza hacia el sector empresarial y el sector privado, hacia los emprendedores. Entonces, hasta que se recupere esta confianza, yo creo que se necesita un nuevo gobierno. En el momento están todos observando, esperando que esto termine, falta poco, faltan 9 meses prácticamente para que este gobierno termine y se genere un nuevo gobierno que cree condiciones que permita nuevamente la inversión con confianza y con largo de mira, con una mirada larga, y que dé estabilidad y certidumbre también a los inversionistas. Por el análisis que haces y por lo que he podido leer también de la rendición de Boric, me daría la impresión a mí de que Boric no se ha dado cuenta que es presidente de Chile en todo caso, porque presenta estos resultados económicos que para Chile no son necesariamente positivos, como si fuera lo más positivo posible. También habla, tal vez por la coyuntura, pero que la ausencia de protestas es en realidad un éxito de la gobernabilidad que le ha dado su gobierno a Chile, por ejemplo. Por ahí habla de la ley de aborto, me imagino, para poder apaciguar un poco las aguas más allá de la izquierda. ¿Cómo evalúas la evolución que ha tenido Boric desde el inicio, un presidente joven que parecía tener bastante apoyo con un contexto social y político bastante favorable, a cómo está terminando su gobierno? Primero, yo creo que es muy importante subrayar que la oposición chilena, y estoy hablando de sectores de las derechas y del centro, han mantenido una actitud absolutamente republicana durante su gobierno. Es decir, en ningún momento se ha recurrido a la calle, que fue el instrumento y la herramienta principal del Boric y el Frente Amplio durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
La derecha, la oposición ahora en sentido general y amplio y transversal en Chile, no tiene la actitud de decir, ya que perdimos en las urnas, vamos a irnos a la calle, porque en la calle vamos a imponer aquello que no logramos imponer mediante el gobierno. A diferencia de lo que ha hecho la izquierda. Y por eso hoy, usted podrá ver, estamos pasando una situación que es muy difícil para los términos chilenos. Si usted le pregunta a los chilenos si están mejor hoy que un día antes del estallido social que tanto respaldó Boric, la inmensa mayoría de los chilenos le dirá, yo estaba mejor antes, me sentía más seguro, había más trabajo, había más certidumbre, Chile tenía una política exterior también más clara, teníamos aliados muy claros y estábamos con una mirada de futuro y en términos positivos. Entonces, esa es una gran ventaja que el sistema democrático respetado por la oposición, la inmensa mayoría de los chilenos, le ha dado al presidente Boric para que por lo menos salga adelante con algunas cosas. Y en eso está. Ahora, usted me preguntaba también con respecto al cambio. Mire, este cambio ha sido del presidente Boric, que entró, como le decía, radical y jacobino, en el sentido casi ya extremo de la Revolución Francesa. Ha sido un cambio hacia algo que pareciera ser un pensamiento de tipo socialdemócrata. La duda de los chilenos es si esta es una convicción genuina, profunda, real, o se trata solamente de un repliegue táctico, pragmático, debido a que en septiembre del año 2022 la ciudadanía chilena, 62% de ella, rechazó contundentemente su intención de hacer aprobar el proyecto constitucional, que era un proyecto refundacional, bolivariano, y que traía un cambio completo de lo que es la vida y ha sido la tradición en Chile, que fue rechazado. Entonces, tenemos un presidente que todavía nos preguntamos, ¿es el hombre revolucionario que andaba en las calles de Chile, que quería eliminar a carabineros, que quería reformar completamente a las Fuerzas Armadas, acabar con el Senado, y que pensaba que el sector privado tenía que tener un menor espacio y el Estado ser el agente principal? ¿O es este hombre que aparece ser hoy, que obviamente tiene un cariz socialdemócrata? Y eso es lo que tenemos como una gran duda. Solamente el tiempo dirá si él vuelve al viejo canal o se mantiene y se convierte en una figura real de la socialdemocracia. No, y además, como bien señalas, a veces uno se olvida de que Gabriel Boric justamente saltó un poco a la fama política como parte de las protestas estudiantiles de los inicios de los 2010 y es parte de la razón por la que está hoy como presidente de Chile. Habría también en algún momento que evaluar quién va a ser su reemplazo, ¿no? Cómo la coalición de izquierda va a terminar en estas primarias con tantos candidatos, viendo quién podría ser y también cuál es el plan que tiene con respecto a Boric y si va a asimilar su legado o si lo va a rechazar como pasa en otros países del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre Bolivia porque está teniendo varios problemas que ya hemos abordado. Por un lado tenemos la crisis económica que vive en estos momentos, también tiene un problema interno en cuanto a crisis política entre quién va a ser candidato o no. Hace poco el Tribunal Constitucional, el equivalente al Tribunal Constitucional de Bolivia, ha confirmado la inhabilitación del partido de Evo Morales, con lo cual vamos a ver qué pasa en ese caso, si es que Evo Morales termina siendo candidato o no. Por lo pronto eso es lo que parece que quiere. Y también, por otro lado, vinculado un poco a la crisis económica, está esta crisis energética, que también vale la pena analizar, porque en Bolivia hay lo que se llama el socialismo energético, ¿no? Un control absoluto del sector energía por parte del Estado, y lo que tiene ahora es una grave crisis de desabastecimiento de diésel, por ejemplo, con lo cual podría ser un buen momento para ver cómo estas políticas socialistas que se han implementado por décadas en Bolivia han tenido resultados y tratar también de ver si esta especie de modelo boliviano que intentó implementarse en varios otros países de la región tiene sentido. Para hablar sobre estos temas nos acompaña el investigador y analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Araceli, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, a tus órdenes. Me gustaría comenzar por este lado económico y justamente sobre este término del socialismo energético, que es lo que aparentemente hay
en Bolivia. ¿De qué se tratan más o menos las políticas económicas con respecto a energía que implementó, digamos, el socialismo del siglo XXI en Bolivia y cuáles han sido los resultados? ¿Cómo se explica que ahora haya un desabastecimiento? Hay una frase que se atribuye a Sir Winston Churchill que dice de que si colocamos a un socialista a cargo del desierto del Sahara, en 5 años tendremos escasez de arena. ¿No es cierto? Creo que más allá de lo que pueda provocar en términos de sonrisas esta frase, te da una idea de lo sucedido. Pero para entender a Bolivia hay que entender que, primero, no se trató de un experimento socialista, ¿no es cierto? Lo que sucedió en Bolivia fue la toma por parte del Estado, lo que era la República de Bolivia, de parte de una organización del crimen transnacional organizado, cuyo eje fundamental era la preservación de la producción del ciclo coca-cocaína. Esta entidad, que se llama la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, proporcionó el músculo financiero para algo que hoy día ha sido adoptado como una metodología de guerra híbrida por los adversarios de Occidente. Vale decir, una base financiera que está originada en la actividad ilícita, en este caso el tráfico de narcóticos, que permite la movilización social, la estructuración política, un ingente número de recursos, porque el narcotráfico, a diferencia de otras actividades legales, no tiene un cap, no tiene un techo financiero. Y a partir de esa situación, la generación de gobiernos, en este sentido, amigables, al mismo tiempo de que el propio se convierte en una herramienta, tornando al Estado en un operador de la economía del ilícito. Cuando esto es una realidad, y esta era la, entre comillas, Evonomics de Evo Morales Ayma y de su ministro de Economía, hoy día presidente, el señor Arce, se decidió de manera deliberada la destrucción de todos los medios formales de producción y generación financiera. Quiero hacerte un pequeño recuerdo que yo creo que le va a ser muy familiar, sobre todo a mis grandes amigos peruanos. Cuando Evo Morales accede al poder después de derrocar a un gobierno legal y democráticamente constituido, el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia era considerado el corazón energético de Sudamérica. La única alternativa en ese momento de generación era Camisea. Y era tan grande la viabilidad, de que recordarás, que la República Federativa del Brasil amarró su seguridad energética en su núcleo productivo industrial más importante, Sao Paulo y el ABC paulista, al ducto que conectaba a los campos bolivianos con el corazón de la producción del gigante brasilero. Ese es el verdadero resultado. Cualquier otra situación, porque hay cosas que a mí siempre me provocan risa, ¿no es cierto?, de quienes te tratan de hablar, de gente que está en la Argentina o en otros lugares y te quiere hablar de este socialismo energético, de la Evonomics. Si ignoras la verdadera base y la génesis de esto, siempre serás propenso al engaño. ¿Y cuál crees que es, digamos, el futuro en cuanto a economía de Bolivia, si es que, digamos, dentro de la crisis política que hay todavía, no se está seguro quién es el candidato, pero lo más probable es que gane alguien cercano a Evo Morales, digamos, o al partido MAS? Bueno, esa es una cuestión de incertidumbre, ¿no? Como boliviano de origen, y tú lo sabes, para mí no me llama la atención, ¿no? No me llama la atención. Bolivia es el país a donde pasa de todo para que nada pase, y como decía un gobernante considerado el mayor estadista de la historia republicana de Bolivia, el señor Víctor Paz Estensoro, en Bolivia se ven muertos cargando adobes, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que tenemos que tener muy en claro es de que en Bolivia no hay un fracaso de la economía desde el punto de vista de la organización que detenta el poder, porque nunca ha tenido tanto poderío, nunca ha tenido tanta influencia, nunca ha sido un eslabón tan esencial de la cadena de abastecimiento logístico, de movilizaciones y movimientos de naturaleza geopolítica. Para que tengamos una idea, Araceli, en el mundo, de acuerdo a mediciones recientes, se mueven 750 billones de dólares al año por actividad ilícita. Aproximadamente el 24%, aproximadamente, grosso modo unos 180 billones, se refieren a la cocaína. De esto, Perú, lamentablemente, Bolivia, lamentablemente, y Colombia, en mayor medida, son los grandes responsables de esa cifra. Bolivia es el gran centro de origen del abastecimiento de la droga que
o ingresando por el Brasil o bajando por la hidrovía Paraguay-Paraná, alimenta el mercado mundial. ¿De cuánto estamos hablando en términos financieros? Yo siempre reitero este tema. Cuando hablamos de 180 billones de dólares, tenemos que darnos cuenta de que se mueven economías que superan el Producto Interno Bruto, no solo de países, sino de regiones. Y ese es el problema de Bolivia. La pobreza no está allí en Venezuela, en Nicaragua o en Bolivia como efecto de una ineficiencia, sino de una decisión deliberada. Un pueblo depauperado es un pueblo fácil de dominar, es un pueblo sensible a la dádiva, sensible al subsidio, sensible al asistencialismo. Entonces, ¿por qué esto es una respuesta a tu pregunta? Porque en medio de esta danza de candidatos, a donde hoy Evo Morales ya está aparentemente, reitero la palabra aparentemente, definitivamente inhabilitado, pero insiste mediante la movilización y la violencia, a donde aparentemente uno de los candidatos de oposición, en este caso el señor Dunn, lo han envuelto en una maraña de trámites administrativos tratando de ver si se lo inviabiliza, a donde de nuevo aparentemente hay un rechazo masivo de la población a lo que ha hecho el movimiento al socialismo, pero en cierta medida identificado con Arce. Surge también la figura de un Andrónico Rodríguez, que es senador, que aparentemente, perdón por repetir tanto la palabra, ¿no?, rompe con la organización y se plantea como una alternativa. Pero en el fondo, apreciada Araceli, no sabremos sino hasta el último instante de la 11ª hora del último sonar del minuto, cuál va a ser realmente el escenario, quiénes serán los candidatos y de qué manera se articulará lo que va a definir el futuro de Bolivia. Bueno, y también Juan Claudio Lechín, varias veces que hemos hablado de ese tema de Bolivia, dice, por ejemplo, que para él todo este tema de los candidatos más parece una puesta en escena para al final terminar con un candidato que siempre fue el que iba a estar determinado, ya que los problemas de Luis Arce y Evo Morales son bastante fuertes. Pero yendo al otro lado, digamos, del tema político, ¿no? Ya el oficialismo más o menos todavía no se sabe quién puede ser, pero tendrá su candidato. ¿Qué pasa con la derecha en Bolivia? ¿Tiene alguna posibilidad? Bueno, y la derecha es una proposición engañosa, ¿no es cierto? No me refiero a la posición ideológica, sino, mira, en Bolivia, en esto no hay nada de malo, ¿no es cierto? El empresario Samuel Doria Medina viene, si queremos encasillarlo, de una posición de centro-izquierda, con tendencias favorables al mercado y con identificación con la socialdemocracia europea. Su candidato a la vicepresidencia, el señor Lupo, viene de los organismos internacionales, pero también ha manifestado una inclinación hacia la responsabilidad social del Estado, ¿no es cierto? Jorge Quiroga Ramírez, que en teoría, ¿no es cierto?, vuelvo a repetirte, es pintado como si fuera la expresión de la derecha radical en Bolivia, cuando el señor Jorge Quiroga, por quien tengo un aprecio, cruza el Ecuador, de golpe se convierte en una persona non grata para el movimiento MAGA, porque es más bien una persona de centro, con afinidades con una serie de gobernantes que en Estados Unidos y en Europa las derechas pintarían casi como izquierda, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de derecha en Bolivia, a mí siempre me llama mucho la atención. No veo todavía, inclusive en el caso del señor Dunn, una apuesta real a una derecha conceptual, ideológica, doctrinal, que podamos equiparar a cualquiera de las situaciones que vemos. Tú sabes que yo vengo ahora mismo de Polonia, he estado involucrado en el tema de la elección. Tendría yo que decirte, sin temor a equivocarme, que si tuviera que comparar a Nawrocki, el ganador de las elecciones recientes en Polonia, con algún candidato en Bolivia, no encontraría ni uno solo. No hay algo que puedas llamar de una derecha con todas las letras, con todo el concepto. ¿Es una cuestión a criticar? No, es un reflejo de lo que ha sido la vida política en Bolivia, de aquel tema de lo que reitera y mucho uno de los gurús de la política en Estados Unidos, el señor Brad Parscale, que es que se atacó y se avergonzó tanto a quienes tenían la convicción, la posición, la postura de la defensa del mercado, de las libertades, de la relación abierta con los mercados de los Estados Unidos y de Europa, de una relación cabal, racional, coherente con el Coloso del Norte, que
inevitablemente fuiste, perdón, la palabra es muy fuerte, castrando políticamente a lo que debería haber sido la presentación de una alternativa. Así que no sé, querida Araceli, si se pueda hablar realmente de que en Bolivia hoy, no puedo decir de nuevo, no quiero usar de nuevo la palabra aparente, ¿no es cierto?, de que no vaya a surgir. Pero hoy realmente me parece que es difícil encontrar una derecha como tal en el escenario electoral boliviano. Y eso es lo que hace a Bolivia también tan particular en la región, a diferencia de otros países que han vivido regímenes parecidos, pero que sí han logrado construir una oposición, digamos, más robusta. Y además me parece bastante interesante la perspectiva que nos planteas en cuanto a que lo que se puede juzgar como un fracaso económico para un régimen es la forma de subsistencia que tiene y de control absoluto del aparato público. Además, yo diría, además del narcotráfico, el problema de la minería ilegal que comparte con Perú, Bolivia, es también, creo, una de las grandes amenazas a futuro que hay para la región y especialmente para ambos países. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Con certeza, apreciada Araceli, es siempre un placer y a tus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre Argentina porque hemos hablado bastante de las cifras económicas del gobierno de Javier Milei, pero hay una cifra nueva que ha dado la UNICEF que creo que vale la pena analizar mejor. En un reciente informe de la UNICEF se ha confirmado que 1.7 millones de niños han salido de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei. Esto quiere decir que ya sin lugar a dudas las políticas que se están impulsando han sido positivas para la economía y además que tienen una repercusión real en el desarrollo de los argentinos. También se ha hablado bastante, por ejemplo, si ya vemos un análisis más global de las cifras económicas, lo que se tiene es que comienza a bajar la pobreza, comienza a bajar la inflación y por otro lado comienza a aumentar la cantidad de personas que están con trabajo, el crecimiento de economía proyectada muy importante para la región, alrededor del 5% de crecimiento proyectado del PBI, lo cual es una cifra muy buena. Es buena bajo parámetros generales, pero muy buena considerando la situación en la que se encontraba Argentina bajo, digamos, el peronismo en las últimas décadas. Y también, por otro lado, otro de los grandes temas, más allá de la economía, es la seguridad ciudadana. Este es un tema que ha sido muy importante no solo para Argentina, sino para varios países de la región, porque ya es un problema que se ha vuelto casi regional y Argentina también está haciendo una buena labor en cuanto a eso. Las cifras dicen que la inseguridad ciudadana está reduciéndose y que se está teniendo un mejor control también de los grupos transnacionales. Así que hay bastante para analizar y para comentar estos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo analizas tú esta cifra del informe de UNICEF de que 1.7 millones de niños han salido de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei? Digamos, ¿a qué políticas lo atribuyes? Bueno, en buena medida el programa de estabilización lo que consigue finalmente es resolver una cuestión de fondo que tiene que ver con una estabilidad macroeconómica y eso se traduce finalmente en una mejora de las posibilidades de adquisición de productos y servicios de la gente, es decir, mejora la capacidad de compra, mejora la sostenibilidad económica de un proyecto, permite proyectar y eso ha permitido que bajen los indicadores de pobreza y de la mano de la caída de los indicadores de pobreza vino esta cuestión muy interesante que es la posibilidad de que muchos niños que estaban inclusive por arriba en los porcentajes de la pobreza general de Argentina y que esto se plasme en un indicador tan interesante por este impacto social. Digo esto porque inclusive muchas veces el gobierno de Javier Milei está apuntado como un gobierno de baja sensibilidad social, que solamente mira los grandes números económicos. Esto demuestra empíricamente que la economía y los números no son un valor abstracto, sino que se traducen finalmente en la calidad de vida de las personas. Y me parece que este es un excelente dato, sobre todo si tenemos en cuenta el poco tiempo que ha pasado desde que inició el gobierno de Javier Milei, ¿no? Estamos hablando de una cercanía en el tiempo, un proceso de ajuste en el 2024 y una perspectiva económica en el 2025 que sería prácticamente imposible en tan pocos meses conseguir semejante cambio de rumbo, ¿no? No, y justamente como dices, a veces se cree que los números, como siendo números son muy fríos, no hay una correlación y esa es parte de la narrativa de la izquierda en muchos países, ¿no? Hay crecimiento económico, pero no hay realmente desarrollo social y cifras como estas sí ayudan. Además,
si uno, digamos, comienza a extrapolar, uno podría interpretar que 1.7 millones de niños que ya no son pobres implica también una salida de la pobreza de millones más de personas, porque ya estamos hablando de un entorno familiar. ¿Cuáles crees que son estas grandes reformas económicas que faltan o los siguientes pasos que podría adoptar el gobierno de Javier Milei con una mayoría parlamentaria, si es que se da en los próximos años? Bueno, un primer dato que me parece que es muy relevante ahí es el turno electoral del próximo 26 de octubre del 2025, que va a permitir de alguna manera un recambio legislativo en Argentina y sobre todo la convalidación del rumbo, ¿no? No solamente la cantidad de legisladores que pueda obtener tanto en diputados como en senadores, sino también esta sensación plasmada en las urnas de que hay un apoyo de la ciudadanía al gobierno. Eso va a permitir avanzar sobre las reformas, no solamente porque el número de legisladores va a ser mayor, aunque no haya una mayoría propia, sino también porque de alguna forma hay una convalidación de la sociedad. Y claro que hay reformas importantes que están pendientes, ¿no? Una de ellas, quizás la más importante, la reforma laboral. Sin una flexibilización del sistema de trabajo, Argentina no va a generar más empleo sostenible, ni va a generar más empleo registrado, y esa hoy es una traba realmente estructural del sistema. Por otro lado, la reforma previsional tan importante, las cajas previsionales en el mundo sufren un montón de inconvenientes por el aumento en la expectativa de vida por un lado, por la baja tasa de natalidad que tenemos en los últimos años. Argentina ha caído el 40% en los últimos 10 años en los nacimientos, y esto es un dato preocupante de cara al futuro del sistema previsional. Pero también, por supuesto, hay otras reformas que tienen que ver con el acceso al crédito internacional. Hasta que Argentina no baje el riesgo país suficientemente, no vamos a tener acceso a créditos con tasas normales. Les recuerdo, para los que no conocen la historia política de Argentina, venimos de iniciar el gobierno del presidente Milei con 2.500 puntos básicos de riesgo país. Hoy Argentina está alrededor de 600, es una caída gigantesca, fenomenal, que ha permitido avanzar mucho, pero honestamente, hasta que esos indicadores no estén por debajo de 300 puntos básicos, la tasa de crédito todavía es muy elevada y eso impide desarrollos económicos e inversiones de más volumen. Creo que eso va a venir de la mano de la sustentabilidad política, por un lado, y de las reformas que faltan, entre las cuales están, por supuesto, las privatizaciones que todavía no fueron autorizadas por el Congreso. Y ahora me gustaría cambiar de tema porque hemos hablado del lado económico, pero también el tema de la inseguridad ciudadana ha sido bastante fuerte y hay un momento controversial del gobierno de Javier Milei, tal vez no controversial para todos, pero ciertamente para la oposición, para la izquierda argentina, que fue cuando Javier Milei decidió cerrar el Ministerio de la Mujer y hubieron todo este tipo de predicciones de que la situación para las mujeres en Argentina iba a empeorar. Y ahora ya ha pasado más de un año, tenemos cifras y las cifras dicen, por ejemplo, que la tasa de homicidios de mujeres ha caído en 14%, que los delitos sexuales se han reducido en casi 13% y, por ejemplo, que los casos de trata de personas han disminuido alrededor del 35%, esto sin un ministerio de la mujer. ¿Cómo crees que se correlaciona esta narrativa sobre el Ministerio de la Mujer con lo que realmente ha terminado pasando en cuanto a cifras en Argentina? Bueno, todos sabemos que el gasto que se hacía en ese Ministerio de la Mujer y todas las políticas de género que se financiaban desde el Estado en realidad eran un mecanismo para financiar militantes políticos de un espacio específicamente vinculado al gobierno, y que además se gastaba mucho de ese dinero en reuniones, capacitaciones y cuestiones absolutamente intrascendentes a la hora de evaluar resultados. La dinámica de este gobierno fue distinta, eliminó esas partidas presupuestarias que no sumaban nada, y en todo caso lo que se ha hecho es un esfuerzo mayor en inversión en materia de seguridad, que por supuesto ha tenido buenos resultados también de la mano de una decisión política de llevar adelante políticas de seguridad. En buena parte de los casos, estos resultados en los países del mundo en los que triunfan estas políticas es porque se tiene la vocación y la decisión de entender quiénes son los adversarios, que son los delincuentes y no las víctimas, y salir de la lógica esta perversa que América Latina viene transitando, de convertir a los victimarios en víctimas, y en una suerte de personas oprimidas por el sistema, cuando en realidad se trata de individuos que no logran adaptarse a una sociedad civilizada y armónica y incurren en delitos como medio de vida, no porque necesariamente tenga que ver ni con su historia ni con su pasado. Y creo que ese debate en Argentina está empezando a dar resultados muy tangibles, cosa que no es sencillo porque la tasa de criminalidad en el mundo en general es elevada, sobre todo en las grandes ciudades, y esas sensaciones de inseguridad que tenemos los ciudadanos empiezan a mejorar, inclusive en las grandes concentraciones urbanas, como el caso de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Yo creo que esto tiene que ver con la persistencia de la inversión en seguridad, de la decisión política de poner normas
más duras, de hacer cumplir las normas, y por supuesto que es un proceso cultural que va a llevar mucho tiempo, pero me parece que estos primeros indicadores nos dan una pista de que estamos por el camino correcto, ¿no? No, y creo que también hablando del tema de seguridad, justamente lo que se ha hecho en Rosario con el tema de la seguridad ciudadana es un caso que ya se viene discutiendo en varios lugares del mundo, especialmente en la región, para ver cómo se pueden adoptar estas medidas y tratar de abordar la crisis de seguridad ciudadana que hay en varios países de América Latina en estos momentos. Y por el lado de las elecciones también, ¿no? Es una especie de, estas elecciones a medio término siempre son una especie de referéndum al final, tanto de los legisladores como del gobierno, para ver si van a premiar o castigar a los políticos, y todo parece indicar al menos que se acerca un buen resultado para la Libertad Avanza y el gobierno de Javier Milei. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con las conclusiones del programa y nos vamos a concentrar en dos temas, en México y en Chile. En México primero porque lo que ha ocurrido es bastante preocupante. En primer lugar porque el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum lo que han hecho es crear un sistema judicial cuya base es la voluntad popular, es el respaldo de los ciudadanos. Entonces, digamos, las decisiones del Poder Judicial básicamente van a tener legitimidad porque ahora los jueces son escogidos por los mexicanos. Lamentablemente, lo que ha ocurrido es de que menos del 15% ha acudido a las urnas a votar, con lo cual eso podría comenzar a generar un problema de legitimidad, por un lado, y por otro lado tenemos un problema de pesos y contrapesos y de democracia en general. Lo que termina ocurriendo muchas veces es cuando el poder ejecutivo o legislativo comienzan a excederse, a abusar de su poder y a tratar de promover medidas que no son legales o que no son constitucionales, es el Poder Judicial el que dice no, esto no es legal, esto no es constitucional, no lo puedes aplicar, cámbialo. Lo que vamos a ver en México en los próximos meses es un poder ejecutivo controlado por el partido Morena, un poder legislativo controlado por el partido Morena y a todas luces un poder judicial también controlado por el partido Morena, ya que muchos de los fiscales y jueces que han sido escogidos son miembros del partido, han sido asesores, son afiliados, con lo cual hablar de pesos y contrapesos, de separación de poderes, va a ser bastante complicado. El estado de la democracia en México es algo que hay que analizar bastante en los próximos meses. Y por otro lado tenemos el tema de Chile. Ya se acerca el proceso electoral. La última rendición de cuentas del presidente Gabriel Boric ha dejado bastante que desear, especialmente por lo que significa Chile para América Latina y también por lo que significaba Boric al inicio de su gestión. Él llegó con un contexto favorable muy bueno, con casi un cambio de constitución a la vista, favorable además para la izquierda, a través de procesos sociales y una convulsión social liderada en buena medida por él también. Y lo que ha terminado ocurriendo durante su gobierno es de que había comenzado con mucho apoyo, ahora la izquierda, hasta la izquierda lo está criticando y también no ha tenido mayores resultados económicos, no ha tenido grandes obras, grandes reformas, con lo cual, a puertas de un proceso electoral, lo que nos quiere decir es que vamos a tener que ver si la izquierda decide apoyarse de su legado o decide decir que Gabriel Boric no era la izquierda realmente como suele hacer la izquierda en varios países. Y por otro lado, claro, tenemos a la derecha una derecha bastante fortalecida, una oposición bastante robusta, con candidatos muy buenos, Evelyn Matei y José Antonio Kast, que están cuello a cuello para ver quién va a ser, digamos, el primero, el frontrunner de las elecciones. Así que vamos a dar también bastante para analizar. Muchas gracias por acompañarnos.